Jugo de sol. Instalado muy a gusto en un sillón, con una helada cerveza bohemia en la mano, me dispuse a contar un cuento. Mi público consistía en mi sobrino Claudio y en mi hijito Andrés, francamente niños que me flanqueaban con los ojos bien abiertos, pupilas efectivas, gatos a medianoche, el ácido infantil en su cenit. Este era un señor que decidió beber agua de sol. ¿De sol?, preguntó Claudio desconfiado. Sí, a este señor le gustaban mucho las aguas. Empezó con la tradicional de limón, pero fíjate que a él nunca le gustó que le dijeran limonada. ¿Por qué? Por chocante, porque va a ser bueno. Pues luego se aficionó al agua de naranja, igualito que tu primo Andrés, ¿verdad, Andrés? Pues sí, dijo Andrés muy atento. Y luego, dijo Claudio, pasó un borrego. ¿Qué borrego? El borrego rejego. No, pues este señor que se llamaba Andrés, agregué con un guiño a Andrés, quien sonrió de lo más orondo. Este Andrés, pues, después probó y le gustó mucho el agua de sandía, de melón, de tuna, de chía, de horchata, de pitaya, de toronja, de guayaba, de alfalfa, de piña, contribuyó Claudio. De piña, claro, y también de guanábana, de níspero, de nanche y de mango. Y de fresa no, agregó Andrés para no quedarse atrás. Sí, y de chaya, que es sensacional. Bueno, pues a este señor, quiero decir, a este Andrés, le gustaban todas esas aguas. Pero un día se dio cuenta de que nunca había probado el agua de sol. ¿De sol?, insistió Claudio, ya en confianza, pero aún con cara de este señor está loco, ¿no? Que sí, dije, los miré sonriendo y continué. Entonces se le ocurrió esta idea. Muy temprano en la mañana, muy tempranísimo, estuvo pendiente de la salida del sol. Se subió a la azotea de su casa y se llenó de placer al ver el principio del alba. Pero este gustito no era nada comparado con la maravilla de ver cómo la luz se abría en todo el cielo y llenaba la bovedota encima de su cabeza y de su casa. Andrés ya sabía que el sol ya estaba a punto de salir y la espera lo llenaba de tanto gozo como si fuera una lenta, fascinante agonía. ¿Una qué, tío? Bueno, le gustó mucho ver al cielo llenándose de colores muy vivos, tremendos. ¿Como los del arco iris?, preguntó Andrés, que apenas había descubierto los misterios del arco iris. Más bonitos todavía, enfaticé yo, dando un buen trago a la cerveza. ¿A poco? Después las luces se iban adormeciendo. Hasta mañana, parecían decir, como si de veras se fueran para siempre, porque de plano desaparecieron, y solo quedó una enorme claridad. Una lucesota pareja que llenaba todo. Aquí era cuando la espera de Andrés se hacía más intolerable. Y el menso incluso se ponía a pensar que, nomás para llevarle la contraria, ese día el sol no iba a salir, y que ese cielo claro, esa luz un poco blanca, más bien gris, se quedaría para siempre. ¿Ustedes creen? Los dos niñitos sonrieron meneando la cabeza con caras de cómo hay gente mensa. Y luego, repitió Claudio impaciente. Pasó el borrego del fuego, dijo Andrés, y rió con una risa tan brillante que me la contagió. Claudio también se soltó a reír, pero no tanto porque quería saber qué seguía. Y luego, dijo de nuevo sin darse cuenta, pues luego empezó lo mero bueno. En el centro del horizonte apareció una mancha de color anaranjado que se fue haciendo más fuerte, más amarilla, más bien dorada, y para entonces el cielo estaba lleno de franjas de todos los colores. Las nubes se habían encendido, con los bordes como de oro derretido. ¡Qué fiestón se traía el sol! Pero lo que a Andrés le importaba era esa manchota doradísima, porque sabía que el sol estaba detrás. Casi lo podía sentir de tantas ganas que tenía de verlo. Estaba emocionadísimo, no saben. Y entonces tomó el vaso. ¿Qué vaso?, preguntó Claudio. Chin, se me olvidó decirles que desde que se levantó de la cama se fue por un vaso y lo llenó de agua. Le echó un poquito de miel y después lo cubrió con un terciopelito color azul medianoche sin luna y sin estrellas. Y se lo llevó a la azotea. Bueno, como les estaba diciendo, cuando al fin apareció el primer rayito de sol, el primero, no se dejó cegar por él, sino que quitó el terciopelo rapidísimo para que ese primer rayo entrara en el vaso y allí se quedara. Bueno, después todo el día estuvo moviendo el vaso del lugar por toda la azotea conforme el sol se iba desplazando por el cielo.
¿Y luego? Preguntó Andrés. Luego, cuando el sol ya se empezó a poner y el último rayito del sol de la tarde quedó en el vaso, Andrés tapó el vaso y lo llevó a guardar bien cubierto por el terciopelo. Bueno, pues al día siguiente hizo lo mismo y al siguiente también, y así durante muchos días. —¿Como 4000? —dijo Andrés, seguro de que ese número encerraba el misterio del infinito. —No, durante 365 días, para ser precisos. —Uy, ¿cuántos? —comentó Claudio. —Pues fue un año entero, dije yo, pero valió la pena, ¿ven? Pero eso sí, en todo el año Andrés estuvo muy listo y cada vez que veía una nube se acercaba al sol. Andrés tenía lista otra telita para cubrir el vaso. Por cierto, esas telitas eran de distintos colores: roja cuando la nube era blanca, amarilla si era negra y azul si eran muchas nubes, Claudio. —¿Y si llovía? —preguntó Andrés. Entonces el hombre de las aguas cubría el vaso con un cristal muy bonito. Bueno, pues cuando ya estaba a punto de cumplirse el año, una vez Andrés soñó que se le aparecía un viejito. —¿Un viejito como tú? —preguntó Claudio. —Mucho más viejito que yo, Claudio. —¿De veras? —Claro, y ese viejito le decía en el sueño: mañana será el último día en que tu vaso se llene de sol. Tápalo cuando el sol se ponga y en la medianoche, pero exactamente en la medianoche, te lo tomas. —¿Sabía rico? —quiso saber Andrés. —Como a tierrita, pero espérate. Bueno, el último día, que por cierto era Navidad, el día más corto de todos, Andrés estuvo más pendiente que nunca con sus telitas de colores. Pero ese día estuvo radiante, ni una sola nube hubo. —¿Ni una? —preguntó Claudio el escéptico, incapaz de creer que semejante portento fuese posible. —Ni una. Y cuando el sol se metió, Andrés cubrió el vaso con su terciopelo azul firmamento. —¿Qué es el firmamento? —dijo Claudio. —Cuando firmas en el campamento —sugirió Andrés. —No —dije muerto de la risa—, el firmamento es el cielo en la noche, cuando se ven las estrellas y la luna, si hay. —Ah, pues en la medianoche de ese día Andrés destapó el vaso y ¡pum!, se bebió el agua. —¿Sabía rico? —insistió Andrés un tanto serio. —Bueno, ya te dije que sabía como a tierrita, pero sí, estaba rica el agua de sol, y Andrés lo dejó ver al exclamar sabrosamente: ¡ah! Se la tomó de un solo trago, por otra parte, así que ni siquiera se fijó mucho en el sabor, pero eso sí, sintió que se le calentaba la pancita porque fíjense que en todo el día no había comido. Y luego, proseguí, Andrés preguntó: ¡épale! ¿Quién prendió todas las luces? Porque todo el cuarto estaba iluminadísimo, como si hubieran encendido miles de velas, antorchas, candeleros, linternas, focos, lámparas, reflectores, brutos y mini brutos. ¡Ay, tío! —comentó Claudio riendo. Pues Andrés fue y apagó todas las luces de su casa y así se dio cuenta de que estaba iluminadísimo. Todo él estaba lleno de luz. Se quitó la ropa y más luz salía todavía. Hasta un rayo como de láser le salía del culito. Los tres nos soltamos a reír de lo más contentos. ¿Y luego? —indagó Claudio. Pues allí empezó la fama de Andrés. Se volvió un hombre apreciadísimo, ¿ven? Porque cada vez que a alguien se le descomponía la luz en su casa, agarraba el teléfono y le decía: «Oye, Andrés, vente pa' acá, ¿no?». Entonces él iba e iluminaba las casas de sus amigos y todos le invitaban pasteles, helados, pistaches y cacahuatitos. Y se ponían a platicar cuando la gente no quería mucha luz, porque de veras Andrés tenía muchísima. Él se tapaba con toda la ropa que encontraba y nomás daba luz con las manos y la cara, y a veces nada más con los ojos, porque sus oclayos parecían faros, e incluso salvó a varios barcos que estaban a punto de naufragar. Fíjense también que allí donde vivía Andrés gustaba mucho el béisbol, y a veces se iba la luz en el estadio y entonces subían a Andresito a una torre y él se quitaba la ropa y desde allí iluminaba a los jugadores. Eso sí, tenía que ponerse muy listo para que no fuera a pegarle algún tremendo jonrón. «¿Y luego?», preguntó Claudio riendo al igual que mi hijo y yo. Luego pasó el borrego del fuego y dijo: «Colorín colorado, este cuento se ha acabado».